Es difícil saber qué es lo que a uno le lleva a estar en el sitio en el que está, pero sí que es cierto que hay determinados momentos claves que creo que sí que ayudan, ¿no? Y para llegar a la literatura infantil, pues hubo varios hitos importantes en mi vida. El primero es que yo fui muy lector cuando era niño, después cuando era joven, y eso es de luego que ayudó a que después me pudiera dedicar a eso que tanto me gustaba, que era la literatura. El segundo es que siempre escribí, principalmente poesía, era lo que más me gustaba escribir, pero después tuve grupos de música y bueno, me encargaba por lo general de las letras, era el que cantaba, pero realmente no es que cantase bien, era que no sabía tocar ningún instrumento y aprovechaba que sabía o me gustaba mucho escribir y bueno, combiné las dos cosas, no tocar instrumentos y que me gustase escribir para acabar siendo el cantante de varios grupos. Y luego ya de un poquito más grande, redescubrí la literatura infantil primero como público de sesiones de narración oral. Me encantaba ir a escuchar cuentos. Yo iba a sesiones infantiles, aunque por aquella época no tenía hijos, alucinaba escuchando a los narradores. Y ahí empecé a tener un nuevo contacto con la literatura infantil, a veces con la oral o a veces también con los álbumes ilustrados que sacaban los narradores. Y después, cuando ya tuve a mi hijo grande, empecé a frecuentar mucho más la sección infantil de las bibliotecas. Creo que ese fue el momento clave. Empecé a leer mucho, muchísimo álbum ilustrado, muchísima poesía, muchísimo cuento y novela infantil. Y empecé a lanzarme de nuevo. Yo venía del teatro y bueno, yo hacía narración oral, poco a poco me fui haciendo narrador y empecé a combinar todas esas pasiones, la narración oral, combiné el gusto, el placer que tenía por la literatura en general y por la infantil en particular y el regalazo de tener un hijo con el que podía practicar y jugar en casa todo lo que quisiera. Y combinando todo esto me di cuenta de que era casi más escritor que narrador, porque la escritura era algo que siempre me había acompañado, que siempre había estado conmigo y lo de la narración lo descubrí después. Así que, bueno, meterme en la literatura infantil en realidad fue recordar que yo ya hacía eso que tanto me gustaba. No sé realmente de dónde vienen las ideas, sí que sé que no las busco. Y me explico. Yo cuando empecé a escribir, ya de manera, vamos a decir, profesional, yo le daba mucha importancia a eso del trabajo diario, de la perseverancia, de la constancia, de ponerme delante de un ordenador o de la libreta y escribir, porque pensaba que así era como se hacían los escritores, ¿no? Como se forjaba un buen escritor. Creo que es algo que hemos escuchado siempre, no solamente de la escritura, sino casi de cualquier oficio. Y hay una parte que sí, que la práctica hace el maestro, pero creo que también hay una parte de goce en lo que hacemos, de placer. Poco a poco, quizá también cuando he sentido que la técnica estaba un poco más cómoda, me he relajado. Me he relajado en el sentido de que soy muy constante, soy muy preciso en lo que hago, soy bastante perfeccionista, pero no fuerzo las ideas. Esto es, no digo hoy me toca escribir y voy a escribir una historia, sino que dejo que las cosas sucedan. Intento vivir un poquito más relajado, más atento, más presente, más consciente de las cosas que hay a mi alrededor. Y cuando estoy en ese estado, es cierto que las historias o las ideas aparecen así, porque están ahí. Porque a veces siempre se dice que hay que observar la naturaleza y que hay que observar la vida y que las historias están ahí. Es cierto, hay que observar, pero a veces ni siquiera eso. A veces hay que fluir y dejar que las historias vengan. Una vez que esa idea viene, ahí sí, ahí le pongo mente, le pongo trabajo, le pongo constancia y con el tiempo y con la suerte, pues esas historias se van convirtiendo en los libros que después llegan a librerías, bibliotecas y hogares. Considero que mi obra es bastante ecléctica, que me gusta jugar y tocar casi todos los palos. Escribo novelas, escribo poesía, teatro, álbum ilustrado, así que me gusta transitar, ¿no? Diferentes caminos. Igual escribo un cuento así como muy, con una emoción muy presente
triste, que lo mismo me voy a los cuentos de miedo o al humor absurdo. Así que toco un poquito de todo, me gusta variar, me gusta jugar y, no sé, ensanchar un poco el campo literario que tengo dentro y que quiero seguir explorando. Ahora bien, yo creo que sí que hay cosas que coinciden, ¿no? O que se repiten en los libros. En mi caso, yo creo que el sello Pintadera estaría sobre todo en que intento ir con el niño, que, que estoy de su lado, que me gusta realmente escribir para él o para ella, ¿no? Que intento no estar a la moda, intento no trabajar para el mercado y trabajar para el niño realmente, para que aquello que escribo sea una compañía para lo que finalmente ese lector tendrá en sus manos. Así que sí, yo creo que lo más significativo es eso, intento ir con el niño. Pues justo ahora acabo de terminar una colección de audiovisuales de cuentos de un minuto, que bueno, tengo ahí una pequeña productora, Producciones Habitadas, en la que voy subiendo pues, material de cuentos, de poesía, de teatro social, que es la otra pata de mi trabajo. Y dentro de esta productora me acaban de encargar una colección de cuentos de un minuto. Yo ya tenía algunos subidos ahí en el canal de YouTube de Producciones Habitadas y ahora me pidieron más desde el Festival Frágate Cuenta. Así que acabo de terminar siete cuentos para adultos, para jóvenes, adultos, que dentro de poquito se podrá ver en el festival. Y un poquito después, pues ya los tendré subidos ahí al canal. Ya hay algunos. Si os queréis pasar, ya hay algunos por ahí. Pero los nuevos vendrán después. Le deseo honestidad. Creo que estamos trabajando con un material muy sensible, la literatura infantil, y creo que deberíamos cuidar un poquito más tanto los autores como las editoriales, como los mediadores, qué es lo que estamos lanzando al mercado y qué es lo que estamos haciendo que llegue a los futuros lectores. Creo que estamos demasiado sí, invadidos, ¿no? Por la moda, como decía antes, por lo que va a vender más o menos, por lo que creo que es más comercial, pero luego también por las prisas. Parece que hay una necesidad imperiosa de estar publicando y sacando libros constantemente, y aquí incluyo a los autores, ¿no? Que parece que eres mejor escritor si publican más. Yo no creo que vaya por ahí la cosa. Yo lo intento evitar, pero sí en general creo que sería un buen deseo para la literatura infantil. Que no tenga prisa, que publiquemos quizá menos, quizá más lento, pero sobre todo que publiquemos mejor. Que creo que tanto los libros que finalmente sacamos al mercado como los lectores lo merecen.